Jorge Bustos, bienvenido. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Mi primera pregunta es biográfica. Tú te criaste en una familia conservadora, fuiste a un colegio del Opus y aunque te has distanciado de ese universo, siempre dices que le debes mucho. A ver, yo soy lo que soy por mi familia y por mi educación, lo tengo bastante claro. Es decir, no se me ocurriría jamás renegar de todo lo infinitamente bueno que recibí de mi educación, de mi familia. Tengo una fortuna y una suerte porque soy muy consciente de que eres lo que eres entre los 0 y los 15 años. Y luego ya más o menos cambias un poco, pero no cambias ya. Digamos, el tronco del ser humano se forma en los primeros 2 décadas de su vida y aparte de la dotación genética, todos los factores culturales, educativos, ambientales importantes ejercen su influencia en ese primer momento. Así que jamás se me ocurriría lamentar, y además es que tuve muy buena suerte, muy buenos profesores, una familia unida, muchos hermanos, un ambiente de alegría, un ambiente donde la educación en el sentido antiguo, y lo digo con cariño, era una constante, es decir, esto de la ejemplaridad, de las virtudes, estas cosas que ahora sobre las que se escriben libros muy novedosos, como Descubriendo el Mediterráneo, literalmente, descubriendo la cultura mediterránea, judeocristiana, grecolatina, yo la recibí de forma natural desde niño. Es decir, y entonces soy el producto de esa inmensa fortuna. Entonces, no soy precisamente un católico ejemplar, ¿no? Pero desde luego no se me ocurre posar de volteriano y arremeter contra las raíces de nuestro pensamiento, ¿no? Fíjate que las civilizaciones, o sea, la Ilustración, por ejemplo, que para algunos católicos, yo creo que un poco con pocas luces, a lo mejor, o con poca inteligencia, acusan a la Ilustración y a la Revolución Francesa de ser como una traición a la tradición occidental y entronizan la Edad Media como el ideal utópico y no se dan cuenta de que la grandeza del cristianismo, la grandeza civilizatoria del cristianismo precisamente consiste en haber engendrado una tradición que no se ha dado no se ha dado en el Islam, por ejemplo. Pues algo tendrá que ver que se haya dado exclusivamente sobre el suelo cristiano. O sea, que también la grandeza de una civilización se mide por sus contradictores, no solo por sus apóstoles, ¿no? Y porque todos nacen del mismo amor al pensamiento. Al final el cristianismo es una gran síntesis, ¿no? Es una religión sincrética, es una religión que incorpora elementos previos paganos. Ahí está, bueno, en tiempos se consideraba Cicerón casi un padre de la Iglesia. O sea, hay que decir que estudiar todo eso, acercarte a eso sin prejuicios, al margen de la fe, que eso es un asunto distinto, acercarte a nuestra propia civilización para reconciliarte con ella, en vez de caer en esa especie de histeria penitencial en la que vivimos desde la contracultura de los años 60, donde hay que arrancar, por no hablar de las ideologías político-económicas, ¿no? Pero parece que hay que hacer tabula rasa cuando vivimos en el mejor momento, veremos por cuánto tiempo, pero veremos en el mejor momento, en el mejor lugar. Y eso no es casual, ha habido mucha tradición de pensamiento y de muchos héroes que se han batido para llegar hasta donde estamos nosotros y para dejarnos ese legado, ¿no? Con lo cual me parece estúpido renunciar a eso. Otra cuestión es que efectivamente pues, cierta derecha tradicionalista o conservadora me asfixiaba, o sea, me producía asfixia. Asfixia, entonces pues yo necesitaba libertad y ya está. Tampoco es una evolución muy original la mía, es decir, pasar de conservador a liberal en España. Hay otra más común, no sé si más común, pero muy comentada, que es pasar de comunista a liberal, que hay nombres famosos, ¿no? En muchos amigos míos y en el mundo de la comunicación, del periodismo, de la intelectualidad española es casi un arquetipo, ¿no? El que fue comunista en los años de Franco y ha acabado siendo liberal o incluso conservador, o incluso de Vox. Bueno, pues también es otro. En mi caso es una evolución, es decir, no he sido nunca de izquierdas, pero nunca he tenido tampoco hacia la izquierda ilustrada un sentimiento de
Bueno, sí, quizás sí lo tuve en los primeros momentos de mi politización, que era más combativo, quizá porque era más ignorante, era un poco más fanático porque era más ignorante, pero es decir, ¿quién puede estar en contra de un Estado democrático, de una economía social de mercado, de una redistribución, de que pague más el que más tenga? Es decir, son principios, ahora todo está en cuestión, pero a mí me parecen tan elementales que no me reconozco en eso que se llama constitucionalismo de una forma muy amplia. Ya también sé que eso está cuestionado incluso por gente que ha sido... Te reconoces en la tradición liberal sí, con los dos. Es decir, no aspiro a la originalidad política, de verdad. O sea, y jugué a eso, lo digo porque lo conozco. Entonces, jugué a Enfant Terrible y a todo eso. Y no es que jugara conscientemente, sino porque hay un momento de rebeldía natural en la biografía de cualquier chaval que empieza a leer libros y quiere romper con su pasado y con la... Ahora hablamos de eso, pero luego maduras. Te quería preguntar también, o sea, más allá de del agradecimiento por haberte criado dentro de una corriente cultural que aprecias y que valoras, también por una cuestión de costumbre, por lo que te he leído, de la excelencia, por ejemplo. Es decir, tú también has aprendido a exigirte mucho a ti mismo y creo que eso es una cosa que valoras. Sí, en mi casa todos mis hermanos mayores acaban todos sobresalientes, pero no porque mi padre o mi madre tuvieran que ir detrás de ellos con el rodillo de cocina, es que era natural, es decir, se aspiraba a lo mejor, de alguna forma milagrosa, no sé, mis padres consiguieron inocular en mis hermanos y en mí mismo una aspiración a la excelencia no amenazante, sino como una emanación natural de lo que veíamos en casa, es decir, unos padres ejemplares. Yo jamás he visto a mi padre remolonear en la cama, por ejemplo, o no levantarse a recoger la mesa, o jamás he visto... O sea, era difícil encontrar un defecto a mis padres. Esto, claro, esto es terrible para ser escritor, porque normalmente la literatura consiste en cagarte en tu padre, ¿no? Es decir, la literatura consiste en curarte el trauma que te produce la falta de raíces o de cariño, de los diferentes traumas infantiles, ¿no? No tuve una infancia tan feliz, tan bien estructurada moralmente y tan llena de certezas que quizá las seguridades que he tenido después en mi vida pues traen causa evidentemente de ese sustrato, ¿no? Entonces pues tengo que estar agradecido en un momento en que eso es una excepción. Yo soy consciente de que eso es una excepción. Tiene sus contrapartidas, evidentemente, lo que te hablaba antes de un cierto ambiente temeroso a veces de la vida, ¿no? Yo lo que le achaco un poco a una cultura demasiado... no sé cómo decirlo, pacata, ¿no? Que es un vicio clásico del catolicismo español, ¿no? Cierto miedo a la vida, cierto miedo, o sea, el descubrir el pecado en todo. Pues ahí hay una respiración liberal que aprendes, en mi caso en la universidad, y ya pues bueno, pues te vas abriendo sin tirar por la borda todo lo anterior, pero intentando encontrar ahí un equilibrio entre Apolo y Dioniso, suelo decirlo así, ¿no? Bueno, pues ya está, me parece que no es nada original. Yo creo que habrá mucha gente como yo. También ha habido gente que se tortura, se atormenta con estas cosas, ¿no? Y yo, la verdad es que tengo una magnífica relación con mis padres y mi familia y evidentemente no pensamos en todo igual, pero al mismo tiempo, pues tengo muchísimos amigos de izquierdas que me aprecian, es decir, es que a mí la mentalidad de catacumba, la afición española a la capillita, y esto es igual en la derecha confesional que en la izquierda marxista o posmarxista o ahora woke, ¿no? Es decir, el ser humano es un animal religioso, entonces necesita construir iglesias constantemente, ¿no? Entonces, cuando has vivido la capilla original y a fondo, y aprendes sus códigos, aprendes sus ventajas y aprendes sus asfixias, pues aprendes a reconocer ese modelo luego en la universidad, en el pensamiento, en el periodismo, en todos lados, ¿no? Entonces te apartas instintivamente de lo peor de ese mundo, ¿no? De ese mundo cerrado donde se te amenaza con la condena de pues, ser facha, ¿no? Por ejemplo, para un periodista en España, ¿no? Periodista de opinión, pues es como la gran condena, ¿no? Es el pecado original. Pues eso cuando lo has vivido desde pequeñito y tal, pues lo aprendes a relativizar, o sea, no sé, es una
te da una facilidad para enfrentarte a los retos de la conversación pública cuando te dedicas al periodismo, que no han tenido otros compañeros. Es decir, no tengo los miedos, no me atenazan... No tienes miedo al pecado, digamos. Claro, no me atenazan... No tengo miedo a las fetua. Bueno, tampoco soy Rasdi, claro. Pero porque pierdes el miedo a las condenaciones, ¿no? Quizá eso me ayuda también para los entrañables linchamientos digitales que he padecido y estas cosas. Tu llegada a la universidad es lo que, como decías antes, es lo que te permite este comienzo a la cierta desinhibición, ¿no? A que la vida deje de pesarte tanto, vivir un poquito más a la ligera. O por lo menos eso es lo que percibes que es posible hacerlo, más allá de que luego... Ese es un aprendizaje fundamental, el aprendizaje de la ligereza. Porque esto lo explican los tratadistas morales de la estética española y tal, el peligro de los escrúpulos. Cuando tú naces en un ambiente donde no es que se te obligue, sino que se te ofrece la perfección como ideal cotidiano, desarrollas una especie de autoexamen enfermizo. Constantemente te estás examinando, te estás valorando, te estás puntuando. Eso, si no lo controlas, acabas neurótico, acabas en el psiquiátrico o acabas convirtiéndote en un asesino, o un violador, no sé. Quiero decir que tienes que controlar el exceso de escrúpulo, del escrúpulo moral. Probablemente para otros el drama sea al contrario, o sea, cómo lograr disciplinarse, porque no pueden controlar su propio cuerpo, no pueden controlar su propia voluntad. Entonces, el aprendizaje de la ligereza fue fundamental en mi formación. Es decir, aprender a dejarse ir, aprender a... Parece mentira, no sé, aprender a divertirse, aprender a que no pasa nada cuando haces determinadas cosas que te habían prohibido, aprender a ir descubriendo la vida, pues como supongo que lo descubrieron en los 60 ciertos hijos de padres conservadores norteamericanos, pues yo lo descubrí en la primera década de los 2000. Bueno, pues yo tuve mi Woodstock particular, cotidiano, en esa década, y me lo pasé muy bien y ya está. Y eso creo que es muy importante, sin perder del todo el hábito de la disciplina mental que es fundamental para el trabajo luego, claro. ¿Y por qué estudiaste filología clásica? Porque se me da muy bien traducir, latín y griego. Otra cosa que había en mi casa era una absoluta libertad con las decisiones de los hijos. Esto puede ser controvertido. Hay padres que dicen, no voy a dejar que mi hijo estudie lo que le dé la gana, voy a intentar que no sea tonto y, por ejemplo, no estudie periodismo, que es una decisión garrafal, ¿no? Es decir, si quieres encontrar trabajo y ganarte la vida y fundar una familia, comprarte una casa... Si estas charlas tienen un hilo conductor, es el odio a la carrera de periodismo. No, no es que le tenga odio, pero todos los que son licenciados en periodismo, amigos míos, me han dicho que fue una decisión equivocada. Pero bueno, claro, todos mis padres jamás nos conducían por un lado o por otro, los dos son juristas, pero no licenciados en Derecho, pero pues cada uno estudió lo que le dio la gana. Yo tenía una nota altísima, podía haber estudiado lo que quisiera, pero me dejé llevar porque es que sentía placer al traducir el ablativo absoluto. O sea, yo en segundo de BUP, ¿te acuerdas? Todavía somos los penúltimos, yo soy el penúltimo del plan todavía de BUP y Co, y lo agradezco mucho además. Y entonces teníamos obligatorio latín en segundo BUP, ¿no? Y luego ya tenías que elegir letras puras, letras mixtas, ciencias puras o ciencias mixtas. Yo escogí, a la que pude me quité matemáticas, tercero BUP, y entonces cogí latín y griego ya en tercero, ¿no? De BUP. Y luego ya en CO también, entonces se me daba muy bien traducir. Por esa mentalidad un poco obsesiva mía con la sintaxis, con todo en general, pues soy una persona muy, muy maniática. La traducción, y la traducción del latín en concreto, yo creo que premia ese tipo de cerebros, ¿no? que están obsesionados con la marca gramatical que te permite. Entonces, Javier Gomá nos dijo que él estudió filología clásica y que empezó pensando que era una carrera de letras y se dio cuenta que era una carrera de ciencias. Pero veo que para ti esto era la parte positiva, ¿no? Claro, le llaman la ingeniería de las letras por eso, porque al final la traducción del latín al final son pautas casi matemáticas o mecánicas para descifrar una lengua que se basa en declinaciones, ¿no? y tan distinta del castellano, con lo cual encontraba placer en traducir un discurso de Cicerón al castellano o de un canto de Virgilio y dije, si esto me gusta y además se me da muy bien,
Y el profesor, me acuerdo que directamente me decía, bueno, si quieres hacer el examen, pero no, esto queda muy arrogante y odioso, pero me decía, no hagas, si quieres te pongo ya el 10 y no lo hagas porque... O sea, tenía una facilidad natural, por eso dije, pues voy a estudiar. ¿Esto qué más hay? Cuando termine COU, ¿qué más hay de esto? Filología clásica, pues... Y nunca pensé de qué voy a trabajar. Me gustaba la literatura desde niño, y leer y escribir y tal, pero nunca pensé... O sea, no tenías, ¿a dónde me lleva clásicas? Esa disciplina mental que tenías no te hacía tener un pensamiento de futuro. Es decir, eso me pasó en tercero, que es cuando me cambio a teoría de la literatura. Tampoco es que sea una carrera muy prometedora para el mercado laboral, pero... Pasaste a una carrera con salidas. Pero me di cuenta que seguir en clásicas, que terminar el segundo ciclo de clásicas, o sea, licenciado, hice el primer ciclo de filología clásica y el segundo teoría de la literatura, ¿no? O sea, mi licenciatura es teoría de la literatura, que se componía entonces de eso, de cualquier filología, del primer ciclo de cualquier filología y el segundo de literatura comparada y teoría de literatura. Entonces, no terminé clásicas, de lo cual a veces me arrepiento por una cuestión casi sentimental, porque me di cuenta que iba a acabar haciendo una tesis sobre el prefijo kata en el Fedro de Platón. O sea, porque claro, ¿qué tesis haces después de Winkelmann, de los alemanes, de los renacentistas? ¿Qué tesis haces sobre filología clásica, ¿no? Es decir, bueno, entonces vi que se iba reduciendo un poco pues las posibilidades y entonces ya me entró ahí un cierto pragmatismo y dije, bueno, pues como también lo que me gusta es la literatura, pues vamos a cambiarnos a esto. Y entre tanto, como también leía muchos periódicos y el columnismo y la política también me apasionaba, pues digo, pues a lo mejor por ahí puedo dar el salto al periodismo, ¿no? Y me salió, después de años de picar piedra, pero me salió bien. Y la formación, es que claro, en literatura, en filología, es que leíamos 4 libros a la semana. La bibliografía que nos daban los profesores era un ritmo de lectura brutal y no de libros fáciles. O sea, había una semana en la que leías Auto de Fe de Canetti, La muerte de Virgilio de Hermann Broch, El rollo y la furia de Follner y un manual de narratología. Entonces, claro, tenías el cerebro con 21 años que era un puto volcán. O sea, yo creo que nunca jamás tendré ese volumen de lectura ni de conocimientos como el que tuve con 21 años. O sea, que todo lo demás después ha sido decadencia absoluta, claro, hasta acabar en periodismo. Fíjate. Y ya dices que ya eras una persona politizada, es decir, leías la prensa con devoción, estos son los años de Zapatero, ¿no? Por lo que me estás contando. Sí. Hombre, con Felipe González, tendría 13, 14 años, con Felipe yo ya los escándalos de corrupción, del felipismo, del tardofelipismo, todo eso, empiezas a escuchar la radio... cuando te acuestas, cuando te levantas, empiezas a coger hábitos que yo no sé si ahora cogen los chavales y empecé a aficionarme a las primeras tertulias de televisión de política y sí, te vas cabreando. O sea, decía la politización es la expresión de un cabreo, ¿no? Y bueno, y luego en la universidad, el cabreo, en la Complutense, no en cualquier universidad, eran los años de Bush en la Casa Blanca, imagínate, pues claro, la Complutense llena de pancartas, el fascismo norteamericano, tal, no sé qué. Y entonces yo me fui politizando por el lado de la derecha, es decir, oye, pero vamos a ver. Que luego ahora que estoy leyendo a Jean-François Revel, que es un libro, El conocimiento inútil, de una vigencia bastante inquietante, me doy cuenta de que todo lo que dice en ese libro es exactamente lo que yo pensaba de forma instintiva en los años universitarios. O sea, ¿por qué esta especie de autoodio? Cuando, evidentemente, que la democracia americana tiene vicios que hay que corregir y que la española también, pero ¿por qué tenemos que tirar todo abajo? O sea, yo veía ese germen de Podemos que ya había pues, en 2005 en la Complu o 2004 como algo risible, ridículo, vanidoso, narcisista, caducado, ideas testadas ya en la realidad y fracasadas, es decir, como... tenía una pasión por la democracia liberal muy poco romántica y sobre todo que no servía para ligar porque que ligaba al que tenía el póster del Che más grande, claro, pero que me parecía... Entonces me fui volviendo más combativo en esos años y bueno, pues así empezó un poco todo. Yo leía el ABC y El Mundo en esa época, claro. El País también porque nos lo daban gratis además a la entrada en la facultad, pero lo que yo leía El País para cabrearme en esos años. O sea, no tuve nunca una devoción hacia ese sacrosanto periódico. Claro, yo nací en el 82 y en Madrid. O sea, ni tuve la admiración hacia Cataluña, que he leído a mis mayores, que era la única ciudad moderna, todo lo demás eran poblachones y tal. Porque yo nací ya en una ciudad ultramoderna, con toda la diversión, todas las ofertas de ocio, toda la prosperidad que se podía soñar. Yo nací en el 82 y por lo tanto me tocó vivir un Madrid liberal pujante,
ni tampoco tuve nunca la necesidad de admirar el periódico de los sesudos intelectuales. O sea, yo leía porque ahí escribía Vilamatas y me reía con las cosas del pobre Montalbán, pero yo ya tenía una fuerte seguridad en mi criterio liberal en los años esos. Y cuando empiezas en el periodismo, ¿tú sabías que querías escribir columnas o pensabas en que te podía interesar hacer un trabajo también de redacción, de buscar información, de tener tus reuniones, no, o siempre vinculado a la escritura y a la literatura? No, lo de columnista sí fue una vocación segura y clara y temprana. O sea, desde los 15 años yo leía, claro, mi padre traía los periódicos, mi tío los domingos compraba todos los periódicos un tocho así y se leía todos los periódicos, los dominicales y tal, y yo devoraba a los columnistas, sí. Y empecé a desarrollar una afición por ese género, me volví a los clásicos, empecé a pedir para Reyes antologías de Julio Camba, a la edad en la que normalmente pides una PlayStation, y entonces me volví ahí muy repelente con el género y empecé a leer a Ruano, que eran nombres que en el año 2000 no sonaban. Camba no sonaba en el 2000, solo lo citaba Ruiz Quintano, nadie más sabía que existió Julio Camba, ni Chávez Nogales, ni nada de eso, ¿no? Y entonces yo me aficioné a los clásicos del género y yo leía luego a los columnistas y empecé a decir, oye, pues a lo mejor esto se me puede dar bien, o a lo mejor si puede escribir esta persona, no voy a decir nombres, pero si puede tener una columna esta persona, pues no la voy a tener yo, ¿no? Que supongo que es el primer motor de cualquier columnista, ¿no? Sí, esa vanidad, ¿no? Y luego, efectivamente, cuando me di cuenta de que del columnismo con 20 años no puedes vivir, pues dije, pues el peaje necesario para que me dejen escribir columnas será ser redactor y hacer piezas y entrevistas y tal. Y ahí entré en ese periódico local, El Distrito, que fue una disciplina maravillosa, una redacción muy pobretona, en un piso de Vicálvaro, que tardaba 1 hora y media en llegar todas las mañanas, y que ahí aprendí a cubrir plenos municipales, inauguraciones de parques, discusiones con las asociaciones de vecinos, o sea, y ahí empiezas, también hacía las columnas que era el premio por todo lo anterior, ¿no? Yo estaba en Usera una tarde de octubre, 3 horas escuchando un pleno de la Junta Municipal, ¿no? Sobre la delincuencia y la inseguridad en las calles, por ejemplo, pero luego pues inauguré el túnel de O'Donnell con Gallardón, o sea, eso fue uno de mis grandes días del periodismo político, o sea, caminar al lado de Ana Botella y Gallardón tomando notas sobre, pues, o los túneles de la M30, Madrid-Río, me acuerdo que en esos tiempos se estaba proyectando Madrid-Río, pues ese periodismo municipal es muy formativo, fueron años y te ayuda a cubrí el videoclip de Fito y Fitipaldis en Vicálvaro, de hecho salgo en una de las canciones, que viene y va, que es uno de mis grandes cameos en la historia del espectáculo, y es un periodismo que luego se repartía el periódico gratis en los bares, en los centros culturales, en los centros de mayores. Primero, que te ayuda a conocer muy bien la ciudad de Madrid, que es un microcosmos que vale para todo luego, porque al final el debate de una junta municipal entre concejales luego lo puedes trasladar al Congreso, aunque las cuestiones no eran las mismas, y luego te ayuda a disciplinarte y a trabajar muchas horas en una redacción, o sea que no es el columnista de batín que toda su vida, como dice nuestro amigo Montano, ¿no? Sí. Sino que te curtes luego en la calle, y eso es lo que te da también la disciplina, y además acaba mejorando tus columnas también. ¿En qué momento te llega la llamada del Mundo? Bueno, sí que pasas por varios medios antes. Sí, después de este periódico local del distrito empiezo en la Gaceta de los Negocios, que me sale la oportunidad a través de un ensayo sobre Chesterton que había publicado Nueva Revista, y entonces eso llamó la atención de la gente que mandaba en la Gaceta de los Negocios, que era un periódico económico, pero con una sección generalista, donde había algo de política, de cultura, de deportes y tal. Y entré ahí creo que en febrero de 2008, y ahí estuve hasta que en 2009 compra el periódico Intereconomía, y ya pues es toda esa locura divertida y un poco estrambótica de los años de Intereconomía, donde también aprendo mucho, me dejan hacer un poco lo que me da la gana, me da la contraportada de la Gaceta con 27 años, y yo podría viajar por todo el mundo, por toda España, y hacer crónicas de verano, y hacía lo que me daba la gana, o sea, y ahí la firma sí que pues empezó a conocerse un poco, siendo la Gaceta un periódico marginal. Bueno, llegó a tirar 80.000 ejemplares al principio, pero luego ya pues fue cayendo, y sobre todo por
por la curiosa costumbre de su presidente de no pagar, pues al final el proyecto, cuando no pagas, pues las cosas se acaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues me metieron en el ERE, por fortuna, y estuve 2 años ganándome la vida como freelance. Ahí me llamó Rafa La Torre para Zom News, escribía en Jotdown, llegué a ir al Chiringuito, entonces se llamaba... ¿Cómo se llamaba entonces? No sé cómo se llamaba entonces. Bueno, al Chiringuito de Pedrerol 2 noches. O sea, me tenía que buscar la vida. ¿Puede ser? Punto Pelota era en Intereconomía. Luego se llama de otra manera, hasta antes del Chiringuito. Sí. Bueno, no sé. El caso es que para reunir 1.000 euros y pagar el alquiler del cuchitril donde vivía en el barrio de las Letras, pues tenía que prodigarme a razón de 30 euros la columna, pues en todo tipo de medios. Y entonces yo ya empecé a tejer algunas amistades que todas te dan la palmadita y te dicen eso de que no, si tú no te preocupes que te van a llamar, y te vas a llegar, seguro que... Yo decía, ya, pero es que no puedo pagar el alquiler, a ver si sucede ya. Entonces escribí ahí... o sea, firmé el primer anticipo de un libro, La Granja Humana, con Ariel. Ese anticipo me permitió pagar 2 meses más de alquiler y entré en el Confidencial, que estuve 3 meses, me llamó Cardero, y estuve en el Confidencial muy poco hasta que Javoy se va al país y ese hueco que se produce cuando Javoy se va al país, pues Casimiro García Vadillo decide rellenarlo conmigo. Y hasta ¿Tú ya conocías a Gistau? Yo ya conocía a Gistau, conocía a Javoy, conocía a Rubén Amón, o sea, me movía ya en ese mundo. Pero escribía en Zom News y en Jotdown y había escrito en La Gaceta y iba a las tertulias de Radio Nacional los lunes por la mañana, pero vamos, todavía no te movías en el circuito en primera división, ¿no? Y bueno, pues toda persona que se mueve ahí en la segunda, pues espera subir a primera en algún momento, ¿no? Y eso es lo que se produjo. Estás 2 años de columnista y te nombran jefe de opinión. No, o sea, me fichan en plantilla. En enero del 15, Casimiro me mete en plantilla. Lo que pasa que al principio pues me da columnas, pero también empiezo a hacer algunas entrevistas, reportajes. Lo que pasa que no iba a la redacción. No era, pero soy redactor desde el minuto 1 en el periódico, cosa que da mucha seguridad. O sea, yo no porque después de 2 años cobrando a la pieza, las miserias que se pagan a la pieza en el periodismo freelance, que te metan en nómina en unidad editorial, en el mundo en el que en el año 15 pues fue mi salvación, o sea, fue pues mi salvación. Ya había llamado al banco para pedir un crédito a un porcentaje de 8%, un disparate que no podía... O sea, yo ya había llamado a mis padres para que prepararan la habitación para volver a casa, claro, cualquier chaval de nuestra generación ha ido encadenando crisis, o sea, y no sé cómo lo tendrán los chavales de ahora, pero supongo que será todavía peor porque la implosión de la industria del periodismo como la hemos conocido en el siglo XX y a principios del XXI pues está llegando a su fin, y con la disrupción tecnológica también es verdad que eso luego genera nuevos empleos y hay gente que se gana bien la vida con las nuevas tecnologías, haciendo otro periodismo distinto, y bueno, cada generación encuentra su camino y el periodismo nunca ha dejado de estar en crisis, nunca, jamás. Pero bueno, es verdad que eso, pues a partir de que entras con nómina en el mundo, pues son 2 años donde estoy haciendo reportaje, sobre todo columna y entrevistas y tal, pero no voy a la redacción un día a la semana como mucho, hasta que Paco Rosell en junio del 17 pues me ofrece la posibilidad de ser jefe de opinión del mundo, y mi primera reacción es decir que no. Jefe, yo estaba publicando casi un libro por año, tenía mucha libertad para viajar, para moverme, y sabía que ser jefe de opinión del mundo implicaba estar en la redacción de lunes a viernes, coordinando un equipo, solucionando muchos problemas. Es un trabajo mucho más mecánico y menos glamuroso de lo que a alguno le pudiera parecer, pero lo consulté con mi novia y con mis allegados y me dijeron, tienes 35 años, no sé si es el momento de que... O sea, tenía 34 años, con 34 años no se dice que no a la jefatura de opinión del segundo periódico de España, así que pruébate, y cuando pasen 3 años, me dijo Gistau, me dijo, y Cuartango también, di que sí y a los 3 años te vas. Bueno, he estado 5 finalmente, y muy agradecido, la verdad. Tú llegaste en 2017, es decir, lo primero que te pusieron en la mesa fue el momento más álgido del procés, la Declaración Unilateral de Independencia, bueno, antes el referéndum, etc. ¿Cómo encaras eso siendo una persona efectivamente joven, que tienes que, digamos, sostener al periódico una postura muy firme, pero entiendo que también cuidadosa,
frente a una de las grandes amenazas que ha tenido la democracia española, si no la más evidente después del 23F, ¿no? Bueno, el periódico se sostenía solo porque El Mundo ha sido desde el minuto 1 de su fundación tremendamente combativo con el nacionalismo. Siempre ha sabido que la principal fuerza disolvente que tiene la democracia española en su interior, la rama violenta de ETA por un lado, pero también la facción catalana del nacionalismo tan poderosa y con una capacidad todavía mayor, yo creo, porque al final el terrorismo provoca un efecto de cohesión, ¿no? y de rechazo en quienes no están totalmente destruidos por esa mentalidad y por ese territorio, pero estaba muy claro lo que el periódico tenía que defender. Mi miedo era más formal que de fondo, es decir, cómo se escribe una editorial, cómo es la técnica de la escritura. Yo estaba muy acostumbrado a una columna personal, subjetiva, de combate, pues mis columnas eran, digamos, poco institucionales, ¿no? Aunque creo que es que la columna debe serlo. Pero el editorial tenía que incorporar la voz colectiva, la voz colectiva del periódico. O sea, el editorial es un género que equivaldría a la columna, si el periódico fuera un ser humano, pues la columna que escribiría es el editorial. Entonces, y tenía que portavocear el momento histórico con las aportaciones de todos los compañeros de las secciones, porque hacemos las reuniones, los editoriales son como el desaguadero de un montón de opiniones que se producen en la vida de redacción. La vida de redacción es muy interesante, muy enriquecedora por eso, y aquilata tus opiniones, mejora tus puntos de vista, porque son periodistas que llegan de la calle con noticias, con puntos de vista. Es decir, si estás solo escribiendo editoriales en tu casa, nunca van a salir tan ponderados y tan informados como los que escribes viviendo en la redacción. Entonces, es un aprendizaje maravilloso para un columnista de batín. O sea, el columnista de batín está muy bien. La criatura de redacción, puramente de redacción, también tiene sus vicios, porque también le falta quizá el oxígeno y la libertad y el atreverse a quebrar algunos códigos que las redacciones son muy fuertes, pero al mismo tiempo son esclerotizantes también. Y lo ideal es mezclar al columnista, la frescura del columnista de batín con la experiencia y la información de la criatura de redacción. De ahí sale ya el animal perfecto. Pero eran años, bueno, es que no me acuerdo, llega el 1 de septiembre a la jefatura de opinión del Mundo del 2017, el 5 y 6 son las leyes de desconexión y ya empieza a salir tarde el diario con los acontecimientos se aceleran, la épica del momento también, en un momento en el que llegamos, yo creo que todos, a temer de verdad que se iniciara en España algo que no habían visto ni nuestros tatarabuelos, no sé, desde el Cantón de Cartagena, la Primera República, desde la pérdida de las colonias, que no tiene nada que ver con Cataluña, porque Cataluña ha formado parte de España desde siempre. Yo creo que al final la fuerza de los acontecimientos te va llevando, y agradezco mucho haber estado en ese lugar en el periódico en ese momento. El discurso a la tarde, el discurso del rey, eso fue muy impresionante, porque desde el 1 hasta el 3, esas 48 horas, la zozobra que había en la redacción, o sea, ya no escribías como periodista, sino como español, si me apuras. O sea, lo que estabas en español, que le preocupa a su país de verdad, ¿no? Y que le tiene afecto a lo que somos, ¿no? Y entonces, pues, cuando se produjo el discurso del rey, yo me senté a escribir emocionado. O sea, realmente el editorial esa noche todavía está, a veces lo releo. Y muchos editoriales de ese momento fueron muy... Pero también con la pandemia, en otro sentido, claro, es que a mí me ha tocado como jefe de opinión vivir momentos bastante exigentes y al mismo tiempo muy bonitos, ¿no? Porque te das cuenta de ahí de la utilidad real del periodismo, ¿no? Cuando nosotros acabamos de ir al Premium, siendo el primer periódico que se atrevía a volver a pedir pagar por internet, por los contenidos en Internet, no por todos, pero sí por los de autor, ¿no? Y por los tanto en información como en opinión. En un momento en el que se declara una pandemia, recuerdo que el país dio marcha atrás y dijo, bueno, como está la pandemia, por servicio público vamos a volver a abrir todos nuestros contenidos a la gente. Nosotros dijimos que no, porque si quieres valorar
el trabajo que están haciendo nuestros reporteros en unas condiciones muy difíciles, con los primeros casos, alguna neumonía en el equipo. Yo tuve un compañero que tuvo que estar hospitalizado varios días. Tienes que poner, bueno, esto que es esta frase infame de poner en valor, tienes que valorar, tienes que hacer la pedagogía al lector de que eso cuesta un dinero, aunque ha venido no costando dinero en las últimas 2 décadas por un error estúpido de los propios editores. Hay que justamente en estas circunstancias pagar por periodismo, para que pueda sobrevivir el proyecto y para que pueda... Y cuando nos dimos cuenta de que la curva de suscriptores estaba subiendo en la pandemia de forma acelerada, nos dimos cuenta del acierto, de que habíamos acertado manteniendo esto, ¿no? Bueno, pues eso me tocó vivir a mí, ese cambio de ser jefe de opinión con un periódico de columnas abiertas. No tiene nada que ver con ser jefe de opinión donde exiges a los lectores que paguen por leer a tus columnistas. Eso, yo viví esa transición y puedo decir con orgullo, tiempo después, que tenemos 100.000 suscriptores que pagan por leer a mis columnistas, ¿no? Bueno, ese es un legado del que estoy orgulloso, porque podríamos habernos estrellado. De hecho, mucha gente nos auguró el desastre. Nadie va a pagar por leer, pero si llevan desde el 95 leyendo, desde el 90 que existe Internet, pues yo qué sé, leyendo las columnas gratis, ¿no? Pues bueno, pues eso ha funcionado. Como jefe de opinión, he entendido bien la parte de opinión, pero ¿qué tal si te vas a ser jefe? Porque esto sí que también es una experiencia novedosa para ti, ¿no? Sí. El ser jefe, el tener que, supongo que dejar ir a determinadas personas, contratar también, tener que enfrentarte con los de arriba, pero tener que enfrentarte con los de abajo, tener que dar la cara por el periódico. Imagino que también aumentó mucho también tu visibilidad y de hecho tú pusiste, por ejemplo, ¿no? Me imagino tu cuenta de Twitter a disposición de tu ejercicio como jefe de opinión. Es decir, tú también has recibido, entiendo, golpes. Esa parte de ser jefe y de tener compromiso con el proyecto, ¿esa cómo la has llevado? Bueno, la parte de ser jefe en la redacción, la parte de Twitter es menos interesante, pero luego hablamos de eso, pero la parte de ser jefe de opinión, o sea, de coordinar un equipo humano de gente, de tu equipo que hace el trabajo cotidiano en la redacción y los columnistas, con los que también tienes que tener un trato, aunque ellos mandan la columna, o los tribuneros a los que tienes que encargar una tribuna sobre un hecho de actualidad. Es decir, toda esa parte de coordinación tienes que poner en juego cualidades que no sabías que tenías, pero las tienes que poner, las tengas o no. Es decir, al final yo era muy feliz como francotirador. Mandas tu columna, tus textos desde tu casa y que hagan el impacto que tengan que tener, pero no, yo trabajo solo, ¿no? Como León el profesional, yo trabajo solo. Cuando te tienes que involucrar en la dirección de un periódico y en la coordinación de los equipos y en las reuniones y en solucionar problemas muy pedestres pero muy importantes y en hacer a veces de terapeuta psicológico de tu equipo y en hacer a veces y en calmar el ego de un columnista y en hacer planillos de fin de semana es decir, al final eso es muy enriquecedor, es decir, y además te ayuda a descubrir en ti condiciones que no sabías que tenías, es decir, y a lo mejor incluso puede que no haya sido un mal jefe, habrá que preguntar a los redactores que han trabajado conmigo, pero descubres que esa parte más psicológica sobre la que se escribe en toda esta literatura basura de management y todo esto, tiene una parte apasionante real de trato con el animal humano y contigo mismo puesto en juego, rodeado de esas cosas, ¿no? No siempre te reciben bien cuando pasas de ser un columnista más o menos conocido al ambiente de una redacción. O sea, una redacción es un ecosistema muy peculiar, muy que requiere una mano izquierda, unos contrapesos, un don de gentes, humildad o sea, en ningún momento puedes decir yo soy el jefe. Ese es el argumento esa es la frase que jamás se puede decir si quieres ser un jefe decente, ¿no? Entonces, comprobar si eres o no escuchado, si tienes o no autoridad moral para determinadas órdenes, ver cómo poco a poco, de una forma gradual pero inconfundible, la gente va acatando tu autoridad, cosa que es muy satisfactoria. Es decir, como gente que a lo mejor de primeras te recibe con recelo, este es así, o este piensa así, o este es un extremista, o este es un... de repente te acepta como uno de los tuyos. Es decir, remarco la tripulación como uno más, o sea, en la galera es lo que te gana el respeto de la gente. Es decir, está muy bien marcar goles a la estrella del equipo, pero cuando tienes que ser entrenador, pues
Pues son otro tipo de... Entonces yo era entrenador-jugador y, bueno, sigo siéndolo, pero... Es muy complementario, eso está muy bien, la verdad. No siempre hay gente que son columnistas que pueden ser un desastre como jefes, hay jefes que son magníficos, que son muy mediocres como columnistas, y es difícil que encaje todo, ¿no? Y seguramente, si hablaras con mis redactores, pues te dirían 12.000 millones de negligencias en las que incurrí. Pero yo la verdad es que salgo contento de la experiencia ahora que he dejado, o que voy a dejar en los próximos días, la jefatura, digamos, el día a día de la sección de opinión, sin desvincularme tampoco de ella, ni de ir a la redacción, que seguiré yendo y tal, no con la misma exigencia ni con el mismo horario. Esto ha sido para ti muy... Porque tú eres una persona con mucha exposición pública, además de ser jefe de opinión del Mundo, de tener una columna, estás en televisión, estás en la radio. Sí. Y yo entiendo que para una persona con una vocación literaria fuerte como es la tuya, que quieres que tu firma también se asocie a lo que escribes fuera de los periódicos y que entiendo que quieres también, bueno, tener presencia en esto en lo que un poquito llamaba el campo cultural, ¿no? No solamente el campo de opinión política y tal, ha sido sacrificado, ¿no? Es decir, ¿tú sientes que has sacrificado no solamente tiempo mental, sino incluso reputación como escritor por tu compromiso político y periodístico? Absolutamente, absolutamente. Mi reto es ahora intentar resucitar el cadáver, a ver si puedo resucitar el cadáver. Es decir, evidentemente en un país tan apasionado ideológicamente como España, donde todos sabemos, no solo pasa en España, también en Francia, en Estados Unidos, donde sabemos que el club de las almendritas saladas de la inteligencia y de la cultura, de la literatura, del arte, del teatro, cogea de un pie y, digamos, controla la reputación, controla los galardones, controla... Es decir, posicionarte abiertamente contra un gobierno de signo socialista, por ejemplo, ¿no? o ser incisivo en las redes sociales contra ese gobierno, en vez de adoptar un perfil pues más inocuo, pues te cierra puertas, es evidente. O sea, no nos vamos a engañar. Lo que pasa es que, primero, es una cuestión temperamental que no calculas. Es decir, yo no soy una persona... O sea, entre mis defectos no está... voy a decir la cobardía. A ver, todos somos cobardes en momentos determinados. Seguramente yo tengo mi vida privada... Sí, pero bueno, por la inhibición, por lo menos a la hora de expresar tus opiniones. Sí, o sea, lo que no soy es calculador sobre el efecto de mis palabras, demasiado calculador sobre el efecto que pueda tener para determinadas cosas de mis columnas, de mis tweets. O sea, pienso, lo digo y ya está, y es que se vive tan bien siendo libre. Es decir, perder ese miedo, o sea, no es que lo haya perdido porque nunca lo he tenido. Ojo que el miedo también a veces es una señal que te manda la inteligencia y que a veces hay que escucharlo. Y yo en mi trabajo, cuando asumo la jefatura de opinión y sigo haciendo los mismos tweets que antes, esto me dijo un amigo, me dijo, pero no has cambiado la forma de tuitear, no pones tweets. Lo que sí hacía era promocionar a mis columnistas. No porque Twitter te dé mucho tráfico digital, que no te lo da, sino porque era un abrazo que yo mandaba al tipo al que citaba. O sea, yo quiero cuidar a mis columnistas. Creo que modestamente, aparte de renovar casi el 70% del parque columnístico del mundo, he cuidado a los veteranos, he tenido buena relación con todos. Creo que más o menos todos hablarán medianamente bien de mí, no lo sé. Pero al mismo tiempo mantuve mi personalidad. O sea, yo le dije al director, acepto esto con la condición de que yo siga haciendo columnas, tuiteando como me dé la gana, siempre y cuando, a ver, cometiendo errores también, teniendo que borrar a lo mejor algún tuit o siendo víctima de linchamientos de mis entrañables enemigos, pero bueno, eso forma parte del juego. Hay gente que dice, pero un jefe de opinión no puede ser como tú, tiene que ser más institucional, más... Digo, ya, pero es que en mi vida la jefatura de opinión es una coyuntura efímera y absurda. Absurda no, estoy muy agradecido, pero no es ni muchísimo menos mi aspiración. O sea, te dije que mi primera reacción es decir que no, mi interés no está en hacer carrera de directivo periodístico, no está en ser director, no está en ser... mi verdadera ambición profunda es ser reconocido como escritor.
Esa es mi... Ahora, también me gusta esto, me gusta el debate, me gusta la polémica, me gusta, pero no por la polémica estúpida del payasete que va a la contra porque tiene problemas de narcisismo, sino porque considero que el debate público español está lleno de mentirosos y de imposturas y de postureos, y que gente que no vive como piensa y que no piensa como vive está infectando sistemáticamente el debate público. Entonces, pues a mí expresarme como soy, pues me gusta. Ya está. Pero evidentemente eso tiene un coste y evidentemente como jugamos todos, pues los adversarios te ponen en la diana y oye, pues ya está. Y llaman a tu director. Eso me ha pasado varias veces con este gobierno y con el de Rajoy. Yo empecé a ser jefe de opinión con el gobierno de Rajoy y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista llamaron a mi director, gente importante, muy importante, del Partido Popular y del Partido Socialista, entonces cada uno en el gobierno, para quejarse de mí o para algo más que quejarse de mí. Los dos partidos, ¿vale? Pero claro, si te respalda en los lectores, que es lo fundamental en este oficio, y el director, por supuesto, también, pues tiras para adelante, tomas nota, no te olvidas, y sigues para adelante, y ya está. Y al final, ¿qué es lo que pasa con esas polémicas? Pues, al final, pues el tiempo si tú eres un personaje artificial, construido para una polémica o para un momento determinado, el tiempo acabará contigo silenciosa y dramáticamente. Si tú eres una persona que tiene algo más aparte de esa caricatura que hacen de ti en un momento dado tus adversarios para intentar hundirte, pues vencerás al tiempo, o por lo menos tendrás una carrera más o menos larga. No lo sé, mañana puedo hundirme, cometer un error garrafal y acabar exiliándome a Uruguay, pero de momento pues mi aspiración es mantenerme y ahora que he dejado esta... o sea, es verdad que acabas harto un poco de la exposición, no te voy a decir que no. Es decir, ha habido momentos de decir, joder, macho, porque sacan tu vida privada, mienten, te calumnian, sacan a tu familia, a tu pareja, y también es una forma de reconocimiento inverso, es como en España te dan los premios, ¿no? El odio en España pues a veces es una forma de reconocer que eres influyente y por tanto eres abatible, ¿no? Si fueras irrelevante para el debate público nadie te convertiría en trending topic manipulando una cosa, ¿no? Pero bueno, pues si lo eres, pues oye, pues tienes que... Lo que no quita para que tengas momentos de dolor, claro, pues ¿qué vas a hacer? Sobre todo porque hay gente inocente que se puede creer esas cosas, pero que como no puedes controlar... Llega un momento en que dices, como no puedes controlar esto, pues ya está. Hay otros que se ponen el candado, que tampoco se lo descarto, dejar un día a ti, tampoco lo descarto. Cuando me encierro a escribirlo, por ejemplo, borro la aplicación y la repongo semanas más tarde. Pero básicamente lo que hago es promocionar a las firmas que me gustan o a las que no me gustan, pero que... ¿Son tuyas? Son mías. Y lo que hago también es, bueno, pues extraer de Twitter. Yo creo que ya he extraído de Twitter todo lo que me podía dar. Llevo 10 años o 11 años en Twitter, he extraído todo lo que me podía dar, incluyendo buenos amigos, repercusión mediática, y ahora básicamente me sirve para saber por dónde van un poco las polémicas y ya está. Pero no, hace siglos que no respondo a nadie nunca y que tengo bloqueadas todas las notificaciones, solo me llegan las de mis amigos, a la gente que sigo, lo tengo configurado para que no pueda ver las contestaciones de nadie, salvo de la gente a la que yo sigo, con lo cual solo recibo amor. O sea, mi Twitter es puro amor, no entiendo a la gente que se queja, pero yo solo recibo elogios, porque lo tengo configurado para eso, pues eso es muy descansado. Te alejas de la redacción ahora, digamos, de ese trabajo más duro y más del día a día, y te cierras a escribir. ¿Cómo quieres o dónde quieres estar dentro de un año? ¿Quieres tener una obra escrita? ¿Qué estás pensando en escribir? ¿En qué estás trabajando? Si se puede contar. Bueno, lo primero es celebrar este hecho maravilloso que fue ingresar en el catálogo de Asteroide. O sea, la editorial Libros del Asteroide, desde que yo empecé a hacer reseñas literarias en una pequeña agencia de prensa, me mandaban los libros de Asteroide cuando el Asteroide se acababa de fundar. Y me decían ya entonces, esta editorial tiene un criterio exquisito, y efectivamente reseñé varias novelas. Me acuerdo, por ejemplo, ahí es Juan Belmonte, la biografía de Charles Nogales, pues la leí creo que en 2006. Y varias me acuerdo una de un ruso que era una sátira de la vida en el país, en la Unión Soviética, que era divertidísima. No me acuerdo ahora, pero también hice una reseña. Y claro, yo siempre admiré Asteroide como
como la gran editorial literaria que poco a poco y de forma humilde y con un criterio absolutamente insobornable se iba haciendo un hueco a la edición. Entonces he seguido su evolución desde el principio y cuando ya conozco un día a Luis Solano, al editor, que fue una presentación de Comimos y Bebimos de Ignacio Peiró, que me pidió Peiró que se la presentara, pues nos caímos bien y me dejó caer que podría escribir en su editorial y bueno, y este primer libro de viajes, Asombro y Desencanto, ha sido una experiencia muy gratificante, la verdad. Todavía, lo que hablábamos antes, supongo que mucha gente no querrá acercarse a un libro escrito, pese a que es un libro que no tiene ni una gota de política, pero bueno, que no querrá acercarse a mi firma, porque igual que habrá otros que se acerquen a la literatura mía por la firma y no vean nada de antisanchismo en mis libros. O sea, es decir que... Has visto que yo he mantenido el sanchismo fuera de nuestra conversación. Sí, mejor, no me sorprende. Pero claro, al final, ¿el reto cuál es mío ahora? Pues es ese, es decir, que la crítica más... izquierdas de derechas, pero la gente que le guste la literatura de verdad, que no necesite una especie de sello previo de que no es comulga con los dogmas de la Santa Madre Iglesia del Progreso, pues se puede acercar a la literatura, porque la literatura desborda cualquier ideología, si es literatura. Ese es mi reto ahora, escribir libros que llamen la atención transversal, como se dice ahora, de lectores muy distintos. Tengo proyectos, tengo alguno bastante interesante y espero disponer del tiempo para escribirlos ahora. Bueno, te leeremos y esperamos muy ansiosos también tu literatura. Pues muchas gracias. Y aquí estaremos gracias. para hablar de ella. ¿Y no vamos a hablar de Sánchez entonces? Bueno, si quieres... Yo lo he querido mantener fuera precisamente para que no te persiguiera, ¿no? Pero bueno, si quieres... Fíjate, yo siempre he pensado... ¿Tú sabes estas fotos que se ponen de Obama cuando entró en la Casa Blanca, sí. Obama cuando salió de la Casa Blanca con el pelo gris? Yo siempre he pensado que con Sánchez, el del pelo gris, vas a ser tú. Es decir, que aparece Sánchez cuando entra a la Moncloa y Bustos cuando sale Sánchez de la Moncloa, completamente... Una vez me dijeron una persona que había ido a la Moncloa, un periodista, y habían salido varios nombres y tal, todavía estaba Iván Redondo ahí. Y dice, no, me salió tu nombre y los gestos, los rictus, eres la bestia negra. Y yo, joder, que es un gran honor eso. No, pero la gente confunde estar en contra de Sánchez con estar furibundamente en contra de la socialdemocracia o furiosamente en contra de los postulados de la igualdad. Quiero decir... Bueno, cualquiera que te lea sabe que lo que te me parece que estar en contra de Sánchez es más que no tiene ideología que su ideología. No, o sea, me parece que estar en contra de Sánchez o hacer sátira de Sánchez o reírte de Sánchez es una obligación ética y estética, pero que no tiene nada que ver con la ideología, que es una cuestión de que es un señor con grandes dotes para la picaresca que ha escalado y que se mantiene con eso, con mucha habilidad. ¿Cuál es su principal virtud política? Es que las virtudes políticas son, a veces eso lo descubrió Maquiavelo, son las contrarias de las virtudes morales. De las virtudes morales. Pero su virtud política, sin duda, es esa impasibilidad, ¿no? O sea, la capacidad de extirpar su propia conciencia, si alguna vez la tuvo, para a la hora de tomar decisiones en política. Es decir, nadie hubiera hecho cosas que ha hecho él si tuviera un mínimo de aprecio por la propia tradición socialista española, por lo menos de Felipe González, no antes, y por no sé, un cierto decoro. O sea, esa desvergüenza de Sánchez, esa desfachatez, es una virtud política. Otra cuestión es que, bueno, pues que creo que va a ser un paréntesis en la historia de España, del cual muchos de sus aduladores no querrán hablar dentro de, creo que pocos años. ¿Te ha sorprendido el hecho de que haya habido un cierre de filas? Bueno, siempre hay partisanos en los medios, con la derecha, con la izquierda, pero... En el caso de Sánchez, que ya ha atentado contra el principio de no contradicción, ¿te ha sorprendido que haya habido tanto seguidismo? Eso es muy español, eso es muy humano en realidad. O sea, el poder, el poder aglutina, somos un país acostumbrado además a la sociología del acaudillado, somos muy buenos siervos, falta es un buen señor, pero somos muy buenos siervos. Dice que en España y fuera de España, esto no debe ser una cosa... es muy humano que alguien que estaba desahuciado consiga conquistar el poder y además conjurar la llegada del fascismo. O sea, en esta época que hay alguna gente de izquierdas, no del todo idiota, que se la cree, bueno, pues es el último valladar frente a... Ahora yo creo que ya Vox no mete tanto miedo, ni siquiera activa ese reflejo pavloviano en la izquierda española. Está muy desgastado y el propio Vox se empieza a desgastar, ¿no? Y ya no da tanto miedo. Pero, claro, la posibilidad de un hombre
que llegue un hombre que te coloque y que esté dispuesto a usar su dedo con generosidad para colonizar todos los organismos. Y también, no nos engañemos, el entramado político-mediático español es especialmente tupido, pues la posibilidad de encontrar trabajo en una agencia pública de politólogos, si comulgas con la doctrina oficial de Ferraz, pues es muy alta. Entonces, pues la gente tiene que vivir, y yo entiendo que si no puedes ofrecer pues algo a tus lectores que convierta tu firma más allá de tus ideas en algo buscado y rentable, y tampoco te distingues por un valor precisamente heroico o mérico, pues tienes la salida, siempre tienes la salida de adular al fantoche. Pero pasa que luego, como queda en la hemeroteca todo, pues se te recuerda y tal. Bueno, pero eso ¿a ti te ha agudizado el ingenio el escribir contra Sánchez? Has escrito unas crónicas de verano muy divertidas. Yo le estoy muy agradecido. Y una vez le dije a Rufián, le dije, joder, Gabriel, si no fuera por ti, la verdad es que él se lee mis crónicas parlamentarias. Y le digo, pues la verdad es que me has solucionado muchísimo el miércoles, porque si no es por tu pregunta los miércoles de sesión de control, a veces no sé por dónde tirar. Y desde luego a Sánchez le tengo que agradecer muchas columnas a Sánchez. O sea, con Rajoy ya me inventé un personaje que era Don Mariano, que también me dio muchas alegrías y fecundaba un poco la inspiración, ¿no? El personaje de ese señor analógico en una política cada vez más acelerada, donde Podemos, Ciudadanos, pues también me ha facilitado las columnas. Lo que tengo miedo es a Feijóo. ¿Por qué? Porque literariamente no sé cuál es su ángulo. O sea, todavía no sé, se me ocurrirá algo cuando llegue a la Moncloa, supongo, pero claro, te hablo desde el punto de vista exclusivamente columnístico, o sea, no para los efectos que tenga sobre la inflación o sobre los españoles o la caja de la seguridad social o las pensiones, un liderazgo u otro, pero desde el punto de vista del oficio del columnista, que a veces en muy poco tiempo tienes que entregar, que se suba rápido a la web, porque cuanto más cerca está del suceso, más suscriptores genera y es importante. Bueno, pues el periodismo siempre ha sido así, no nos vamos a engañar. O sea, no, es que ahora es el clickbait. Oiga, antes los periódicos que se vendían en los kioscos, en la primera plana tenían la foto más escabrosa, el titular más... Esto es desde 1700, o sea, no hemos inventado nada, Internet no ha inventado nada en ese sentido, ¿no? Ahora es más acelerado, tienes que hacer más cosas, aparte un videoblog y tal, y una columna... Pero bueno, no puedes tener ya sobremesas de 5 horas, como tiempos de Canva, pues tienes que escribir. Pero fuera de eso, los recursos y los ingenios son los mismos que siempre. Pero claro, Sánchez sí, o sea, no sé, si alguna vez me lo encuentro cuando salga de la Moncloa, pues le tendré que dar las gracias por haber... ¿Has estado con él alguna vez? Estuve con él cuando estuve en la oposición. Lo que pasa es que creo que no soy muy bienvenido ahora en su entorno. De hecho, me vetaron en Televisión Española, no hice ningún escándalo porque lo entendí. O sea, Televisión Española es un órgano de partido y, por tanto, pues cuando empecé a criticar, yo estaba yendo a la noche en 24 horas y en un momento dado, pues se prescindió de mi colaboración nocturna en el 24 horas de Televisión Española. No me victimicé, dije, pues, es que el juego en España es así, ya está, lo acepto y no pasa nada. Pero una vez vino a la COPE, cuando era jefe de la oposición, da la mano blanda, eso no es buen síntoma. Es decir, me dio la mano así un poco blanda y no me miró a los ojos. Pero bueno, esto es una cuestión menor. Creo, ya digo, que tiene virtudes políticas incontestables, que es mucho más, que sería un error subestimarle, mucho más listo, más astuto de lo que piensan sus detractores, quizá. Y que es una catástrofe moral para la historia reciente de España. ¿Y cómo crees que será recordado? Es un surfista. ¿Cómo crees que será recordado? Pues como un gigantesco oportunista. Vamos a ver cómo queda el PSOE después de él, porque no sé si se va a refundar o se va a continuar su legado a través de una lastra, por ejemplo, ¿no? Ese es el gran debate en el que está. Yo estoy hablando con gente que está en el antisanchismo dentro del PSOE y que están preparándose para reconstruir algo parecido a la socialdemocracia española, es decir, el posicionamiento respecto de los nacionalismos, respecto de... ¿Ese movimiento en el PSOE existe? Existe. Lo que no sé es si va a tener fuerza para enterrar el legado o el legado será irreversible. Ese es el gran debate y eso va a ser interesante de contar. Del mismo modo que va a ser muy interesante contar si el Partido Popular de Feijóo comete los mismos errores que el de Rajoy,
o aspira a una visión, o aspira a un proyecto de España un poquito más rico que el puramente tecnocrático, ¿no? Eso también va a ser interesante verlo. ¿Tú crees que tú ves a Feijóo capaz? A mí, en el trato corto, me ha sorprendido, porque no lo conocía mucho, lo había entrevistado hace muchos años, pero en Galicia, pero en el trato corto me ha sorprendido, desde que ha llegado, que tiene bastante claras las cosas. Vamos a ver, o sea, el periódico El Mundo tiene algunas banderas que son absolutamente innegociables. Una es, por ejemplo, la despolitización de la justicia, otra es la defensa del castellano en Cataluña. Él sabe muy bien que esas son ideales irrenunciables, metas realizables y irrenunciables para las que va a hacer falta un valor que todavía Feijóo no sabemos si va a tener, pero que se le va a exigir que cumpla. Es curioso que El Mundo ha tenido peores relaciones a menudo, salvo con Sánchez, pero ha tenido peores relaciones y con Felipe. Con Zapatero, por ejemplo, tuvimos una magnífica relación. Yo no estaba en El Mundo por entonces, pero la amistad de Pedro J. con Zapatero era... Bueno, de hecho, Rajoy no nos dio ni una sola entrevista en el tiempo que estuvo en la Moncloa. En 7 años, Rajoy no dio una sola entrevista al diario El Mundo. Por no hablar ya... Y luego con Aznar se rompió la relación a raíz de la guerra de Irak, que Pedro J. Enfiló. Y eso que jugaban al pádel juntos en Moncloa. Quiere decir que El Mundo... Siempre se dice que el periódico le va mejor ir a la contra que a favor. Pero el Mundo ha tenido relaciones ambivalentes porque nuestra posición en el tablero nos permite ser exigentes cuando gobierna el PP y pelearnos con el PP sin que nos abandonen en masa los lectores porque entienden ese papel, cosa que no sé si podría hacer el ABC o La Razón. Entienden que seamos críticos con el PP y al mismo tiempo tener una posición donde ciertas políticas y políticos del PSOE pueden ser defendidos por El Mundo. No sé, y no me voy ya a lo fácil, que es cuando Paje critica los indultos, que por supuesto va a tener ahí el apoyo del periódico, sino que cuando un ministro asume un programa de gobierno impopular pero responsable, por ejemplo, cuando asumimos el propio Sánchez, yo hice un editorial elogioso, he hecho muchos editoriales, muchos más de lo que la gente cree, elogiando, por ejemplo, la política de defensa, asumir el compromiso con la OTAN de la cumbre de Madrid, elogiar que salió bien esa cumbre de defensa, que fue un acierto de Sánchez esa cumbre, elogiar bueno, por supuesto, cuando baja el impuesto del IVA, pues, es decir, tener la posibilidad de jugar y de reconocerla, tener la ecuanimidad suficiente para reconocerle al adversario, entre comillas, el acierto, y tener también el valor suficiente para criticar a la fin, entre comillas, el error. Eso debería ser el objetivo. Con la anterior dirección del PP la relación no era tan buena, ¿no? Fue garrafal, fue muy mala, realmente, con Rajoy, ¿no? No, me refiero con Pablo Casado. Ah, bueno, con Pablo Casado fue buena un tiempo hasta que Ayuso saca el resultado que saca y entonces enloquecen. Es decir, lo que se produce ahí a partir de mayo, ya venía de antes, pero a partir del mayo del 21 teníamos buena relación con Casado, con Teodoro García Egea. Son personas Veíamos los déficits de madurez política y la ventaja que llevaba el sanchismo respecto de ese tipo de oposición, que para Sánchez era muy fácil de combatir, de desarticular, pero bueno, pues nosotros hacíamos lo que pensábamos que teníamos que hacer y intentábamos marcar los rumbos, luego Casado lo seguía o no, pero intentábamos marcar los rumbos que pensábamos, que es el papel de un periódico liberal, marcar rumbo al partido que se pretende liberar. Pero cuando pasa lo de Madrid y enloquece, y entonces, presa de los celos o de no sé qué extraña afección, pues empieza a intentar autodestruir el partido con tal de mantenerse unas semanas más en Génova, que es que ni siquiera es Moncloa. O sea, pues ya nos damos cuenta de que el Partido Popular no es solamente... no es un partido. La democracia española tiene dos pilares. O sea, si no funciona bien, un liberal o un conservador no puede estar contento de que el PSOE esté en manos de Sánchez, porque el PSOE también es importante para la estabilidad de su democracia, para el futuro de sus hijos. Es decir, este sistema se apoya, en todas las democracias consolidadas, se apoya en dos grandes partidos. Hemos jugado al pluripartidismo y no está funcionando demasiado bien. Es decir, y los electores se están dando cuenta reagrupando, primero por el centro derecha y acabará reagrupándose por el centro izquierda. Es decir,
Y no podemos estar contentos de que uno de los dos pilares del sistema de alternancia esté corroído o esté poseído por el cesarismo o socavado por, no sé, ideologías que son ajenas al corpus constitucionalista. Entonces, que el PP de repente haya sido tomado por gente que se está comportando como niñatos, no puede satisfacer a nadie, ¿no? Votes o no votes al PP. Entonces, el periódico en ese momento adoptó una vía de choque, porque era nuestra responsabilidad. O sea, nosotros pensábamos que íbamos a tumbar a Sánchez, tumbamos a Casado. Bueno, pero quiero decir, no, pero no era ese el objetivo era decir, os vais a cargar el Partido Popular, y si os cargáis el Partido Popular, más allá de que Vox sorpase al Partido Popular, España se dirige hacia unos años, no por la hegemonía que pueda tener el Frankenstein de Sánchez, sino porque en una democracia coja todo va a estar permitido. Es decir, no va a haber un contrapoder suficientemente importante como para que quien esté en el poder tenga incentivos para portarse bien. Por eso es importante los partidos, porque te pueden echar y que venga el otro, pero si no existe alguien que te pueda echar, entonces están todos los incentivos para que el que está en el poder se comporte como un Napoleón. Entonces, por eso era importante espabilar. Ahora, no hicimos nada que no nos facilitara la propia cúpula de Casado, por desgracia. Durante una época, el periódico se posicionó, digamos, muy a favor del proyecto político que representaba Ciudadanos. ¿Cómo ves ahora el futuro tanto de Ciudadanos como de los integrantes de Ciudadanos como de un posible proyecto liberal que tome el relevo? Esa era una de las críticas que recibía cuando Ciudadanos estaba fuerte y cuando el PP de Rajoy pues estaba, digamos, cercado por los casos de corrupción y por años 15, 16, 17... Y claro, el PP pues, se enfada con si el periódico pues, no cumple con el vasallaje que se presupone, ¿no? Pero más allá de eso, es que el ideario de aquel Ciudadanos y el ideario del periódico El Mundo es que se solapaban. Quiero decir, es que luego, en la práctica, podía desviarse Rivera de los postulados del liberalismo progresista constitucionalista, pero hubo un tiempo en el que era 100%. O sea, que ¿cómo no iba el periódico El Mundo? Si es que parecía, si nuestros editoriales parecían, pero no solo los míos, sino los de antes, los de décadas antes, y estaban ahí, la despolitización del Poder Judicial, lo que hemos hablado, el combate con el nacionalismo, es decir, la igualdad de todos los españoles ante la ley, la separación de poderes, una visión moral de la sociedad abierta en cuestiones morales, en cuestiones... ¿Cómo no iba a ser, no iba a haber concomitancias, ¿no? Pues por supuesto. Lo que pasa es que, bueno... A ver, yo pienso que el declive de Ciudadanos se puede deber a varios factores. Están los errores de Rivera, pero está también está también la realidad tozuda, sociológica y política de España. Es decir, esto no es Francia, no hay una ley electoral tampoco que permita que salga lo de Macron bien. Y aparte, todo está montado de tal forma desde hace tanto tiempo que no se permitan aventuras de terceros. O sea, es decir, estos son azules y rojos y es muy difícil que salga bien. O sea, él creyó durante un tiempo que podía sustituir al Partido Popular. Las encuestas durante un tiempo validaban esa tesis. Y cuando llegó la moción de censura no hubo la suficiente flexibilidad para asumir la condición noble, pero no tan épica, de ser una bisagra, un partido bisagra y condicionar las políticas. Yo soy el último español todavía que defiende que Rivera, o sea, que no hubiera podido pactar lo de los 180 escaños, tenía que haber hecho un movimiento puramente preelectoral, no después del verano, en septiembre, sino en junio, cuando fracasó la investidura, para ver si Sánchez Pero yo creo que Sánchez jamás ha deseado, ni querido, ni planificado
el pacto con aquel Ciudadanos con el que sumaba 180. Yo estoy convencido, soy el último español que lo piensa, lo sé, pero sigo pensando que en eso Rivera no se equivocó. O sea, se equivocó en el sentido de no visibilizar su voluntad de acuerdo, pero en el sentido de que él jamás hubiera funcionado ni hubiera llegado a un acuerdo real por la gobernabilidad de España con Sánchez. Creo que es desconocer la importancia del factor humano en la política. Es decir, era un odio africano desde el día de la tesis y era imposible que eso trabara un gobierno. Es decir, y me dices, no, pero Pablo Iglesias y Pedro Sánchez también se odiaban ya, pero sus electorados, al fin y al cabo, están próximos. Las bases del PSOE estaban podemizadas cuando eligieron a Sánchez. El electorado de Ciudadanos, el que le dio 57 escaños, detestaba a Pedro Sánchez ya antes. Es decir, y hubiera sido muy difícil, a no ser que Sánchez hubiera vaciado por completo su programa y asumido por completo el de Rivera y se hubieran hecho amigos. Es que, de verdad te digo que creo que es un contrafáctico del que seguimos viviendo como explicación del fin de Ciudadanos, que es falso. Yo sinceramente lo pienso. Creo que es otro tipo de error. Pero Rivera sí podía haber... Sí, se las podía haber ingeniado para ser recordado él como el que lo propuso y Sánchez como el que lo rechazó y no al revés. En eso no solo estamos de acuerdo, sino que está de acuerdo él. Sí. O sea, estoy hablando con Rivera y me dices, me equivoqué en eso. O sea, me lo dijo en una entrevista, vamos, que es público. Sé que tenía que haber ido en junio a decir, ahora vamos al pacto del abrazo y tal. Y el que no quiere, que sea el otro. Pero era muy difícil también para Sánchez, que le habían hecho presidente en la moción de censura, Podemos y los independentistas hacer eso. Bueno, para Sánchez nada es muy difícil, ¿no? Pero claro, pero yo, de verdad, en ese momento, yo de verdad creo que no, sé que es la gran utopía perdida y tal, y es que creo que no. Creo que no y que el tiempo al final lo va a demostrar. Pero bueno, sí, más allá de eso y del fin de Ciudadanos como partido, como estructura, ni mucho menos se ha acabado la vigencia de sus ideas. Es decir, a mí lo que me interesa no es el triunfo de la sigla en concreto, de los personajes que ahora, los cuadros que subsistan, sino que durante un tiempo promovieron las mejores ideas para la regeneración real de España, y esas ideas y esas necesidades siguen estando. O sea, no se trata de que se coloquen ahora cuando muera el partido, se trata de que sus ideas permeen lo suficiente al PP de Feijóo como para que pueda acometerse una reforma profunda de España en la siguiente legislatura. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cuánto de sus ideas van a vivir? Las ideas no mueren, puede morir el partido, pero las ideas no. Me interesan muchas ideas de Ciudadanos en el PP de Feijóo. ¿Se tendrá la inteligencia de asumirlas Feijóo? Pues ojalá, no lo sé, pero... es que tampoco puedes hacer otra legislatura marianista Yo creo, no lo sé, yo creo que Feijóo es muy listo y que vamos, no creo que, por las dinámicas de partido, no creo que asuma figuras de Ciudadanos, porque esto ya sabes cómo funcionan los partidos, es el que pegó carteles desde los 18, es el que tiene derecho a tal. No voy a cabrear a gente que se lo ha merecido, ojalá viera a Garicano de ministro, ojalá, pero no creo que pase. Pero sus ideas, de sus programas, durante años, el trabajo de los técnicos de ese grupo parlamentario excelente, que hizo mucho con esos 32 escaños, ese partido virtuoso que entre el 15 y el 18 realmente parecía capaz de modernizar muchas estructuras anquilosadas y muchas ideas erróneas, dar combates de ideas donde le costaba a muchos intelectuales que venían de la izquierda decir no tienen razón. Costaba atacar en ese momento. Luego ya, a través de la figura, que fue, por cierto, masacrada como pocas en la historia reciente de España, la de Albert Rivera me refiero, a través de la destrucción de su líder, pues, que tenía un peso absoluto en el partido, pues consiguió el PSOE destruir el partido entero, más los errores propios, de luego, de que ha metido Inés Arrimadas, y bueno, es evidente que ya... Cuando ya el elector entiende que su voto no tiene utilidad, el partido muere. O sea, los partidos se justifican por su utilidad. Y en ese sentido es verdad que, bueno, pues que no han sabido reinventarse. Pero yo aspiro, por supuesto, a que ese programa fertilice el centro-derecha español, o el centro, y por tanto dentro del centro-derecha, el centro, en los próximos años. Ojalá rescaten muchas de sus ideas y tengan el coraje de implantarlas, singularmente en determinadas partes del país. Bueno, Jorge,
cerramos con la pregunta habitual. ¿A quién te gustaría ¿a quién te gustaría apuñalar para sentarlo aquí? Estaría bien que trajeras para que te contara cómo era el periodismo de los tiempos heroicos a Raúl del Pozo. Raúl, con el que hablo muy a menudo y que es uno de los maestros del oficio y que es un señor que se ha ido de copas con Orson Welles y que sabe lo que es el periodismo en muchos puntos y ha conservado una calidad humana excepcional y una voluntad de juventud eterna en su columna y llamando en su trabajo. Creo que puede, en estos tiempos donde a veces falta magisterio, creo que puede, no solo por las vivencias que tiene, sino por lo divertido que es, o sea, porque es muy divertido escuchar a Raúl, por la ametralladora de anécdotas que es, y porque te habla de un mundo donde la libertad era natural, donde no se escribía con miedo, o si se escribía con miedo era un miedo más localizado, pero no este miedo que se agazapa en las redes y en los colectivos y en los ofendidos. Y la verdad es que es una delicia conversar con él y recordar los tiempos de ese periodismo épico. Y luego, si quieres, podrías traer a Cuchi Romero, al cantante de Marea, que sabes que es un grupo que nos gusta a los dos, sí. Con el que yo pasé una tarde en un concierto en Burgos, la víspera del concierto, en la habitación del hotel, bebiendo de nuestro minibar, una de las tardes más felices de mi vida, discutiendo sobre Lorca con el cantante de Marea. O sea, que estaría bien que trajeras a... Pues sí, dos buenos perfiles. A Cuchi Romero. Tomamos nota. Muchísimas gracias. Gracias a ti.